Minutos, la Ley de Integridad Pública es ya ley de la República, fue publicada en el registro oficial. Y en esta mañana saludamos al economista Marco Flores, experto en economía, ya con una lectura detallada de la ley. Quisiéramos sus comentarios, iniciando con el tema del cooperativismo. ¿Cómo podría cambiar en Ecuador por efectos de esta ley? Buenos días, Gustavo, Rosana, buenos días. Saludo para usted y su audiencia. Igualmente. A ver, primero, la ley a la que hacemos referencia no es que determina una obligación de transformar las cooperativas en bancos. Dice que se podría hacerlo previo a un análisis de la nueva Junta de Regulación Monetaria y Financiera que se crea. Esta nueva Junta de Regulación Monetaria y Financiera elimina con buen criterio las dos juntas anteriores que se crearon en las postrimerías del gobierno del señor Moreno y que no tenían sentido de existir. Es decir, yo mismo desde hace 2 años he venido proponiendo la eliminación de las juntas y la creación de una sola, pero buena, con personal calificado, con gente que conoce el oficio, es decir, con conocimiento real para manejar la política monetaria fundamentalmente, y por supuesto con independencia, que me parece clave. Esta Junta Monetaria es la que tiene que calificar o determinar la posibilidad de convertir o no a cooperativas en bancos en un plazo de 90 días luego de instalada la Junta, de nombrada la Junta. Todavía no se ha nombrado siquiera. De las cooperativas que hay en el Ecuador, ¿cuántas hay? No sé actualmente cuántas hay, más de 200 seguramente, o las que hayan, pero son muy numerosas. Bueno, en el Ecuador muchísimas cooperativas han quebrado. Las cooperativas no tienen dueño, son los cooperados, en definitiva, los que aportan para conjuntar recursos y lograr financiamiento. Los bancos, por lo menos, tienen accionistas a quienes se les puede reclamar. Yo creo que una cooperativa que llega a niveles muy altos, es decir, a depósitos muy altos y a volúmenes de operaciones muy altas, bordea la necesidad de transformarse en banco. Porque yo no soy partidario de tener cooperativas muy grandes. El pasado inmediato del Ecuador no es nada bueno en ese sentido. Creo que las cooperativas deben llegar hasta determinado tamaño para considerarse como tales, a efecto de resguardar mejor los depósitos de sus clientes, es decir, los depósitos de la gente. Le voy a señalar un dato. Actualmente, la cartera vencida de las cooperativas, del sector cooperativo, yo estoy consciente perfectamente de la importantísima tarea que cumplen en el sector de la economía popular y solidaria. La cartera vencida actualmente de las cooperativas es más del doble de la de los bancos privados. Y eso debería llevarnos a una reflexión muy especial, que es lo que venía diciendo también la señora superintendente, la propia señora superintendente del sector de economía popular y solidaria. A ojo de buen cubero, yo no creo que habrían más de 2, posiblemente una, cooperativa que podría ser candidata para banco. Y eso todavía está por verse. Ahora, los cooperados, quienes están cooperados alrededor de una cooperativa, tienen todo el derecho de reclamar y de interponer todos los criterios jurídicos que consideren para evitar que su cooperativa se transforme en banco. Si usted me pregunta a mí, como técnico, ¿qué me parece la medida? Si está bien regulada, es decir, si está bien establecida, yo no veo ningún problema. Me parece una medida positiva, cumpliendo ciertas características. Ahora, economista Flores, perdone que le interrumpa en este punto, pero estaríamos diciendo entonces que la solución a los problemas que está enfrentando tal o cual cooperativa es precisamente transformarla en un banco. ¿Cómo solucionaría esto? Bueno, los bancos tienen que cumplir normas bastante estrictas, mucho más estrictas que las cooperativas. Y también en el Ecuador estamos atrasados. Mientras, por ejemplo, los países europeos están ya bajo las normas de Basilea IV. Las normas de Basilea son en definitiva las que garantizan la seguridad de los depósitos de la gente, en los bancos. Nosotros estamos entre Basilea II y Basilea III.
ni siquiera hemos completado Basilea III, es decir, los niveles de las normas de Basilea III, mientras otros países están sobrepasando ya las normas de Basilea IV. Mientras usted tiene resoluciones y regulaciones mucho más puntuales y mucho más precisas, no que entorpezcan el trabajo y la función ni de bancos ni de cooperativas, pero sí que le den seguridades a la gente. Déjeme señalarle algo, Rosana. En el Ecuador hay más de 90.000 millones de dólares tiene la economía ecuatoriana. Es decir, esa es la cantidad de dinero que hay en economía, lo que los economistas llamamos el M2, la oferta monetaria M2. Si usted quita el dinero que está en circulación, es decir, el dinero que tiene la gente debajo del colchón, en su bolsillo, lo que no esté en los bancos, eso es más o menos 20.000 millones de dólares, está circulando de mano en mano, o está guardado debajo del colchón, como le digo. Bueno, lo que le queda es más de 70.000 millones en depósitos en las instituciones financieras ecuatorianas. Ahora, ¿la liquidez de las instituciones financieras ecuatorianas permiten cubrir esos depósitos? No, ni de lejos. Apenas permiten cubrir en promedio un 25%. Y no es que eso esté mal, así mismo es en todas partes del mundo. Pero si por alguna razón hubiera algún problema derivado de lo que ya nos pasó a final de los años 90, es decir, comienzos del 2000, de la crisis bancaria, en que la desregulación permitió el abuso de determinados bancos, 16 bancos quebraron y comenzaron con los créditos vinculados. Bueno, hay necesidad de tener una regulación estricta. Ahora, economista Flores. Perdóneme solamente, usted tiene una cooperativa que tiene depósitos muy altos y un volumen de crédito muy alto, bueno, necesita otro tipo de regulación. ¿Por qué? Porque los respaldos para tener depósitos muy altos y volúmenes de crédito muy altos ya no vienen tanto por el dinero, sino que vienen dados por unas regulaciones estrictas al respecto. Concluyo diciéndole lo siguiente. Primero, la ley, de lo que yo he revisado, esta ley, en esa parte no me parece una ley mala. Antes de su interpretación, permítame ponerle la pregunta porque quiero ir justamente a ese punto, economista Flores, a la disposición transitoria 11ª de la Ley de Integridad Pública. Aquí conversamos con un distinguido representante por sus conocimientos, sobre todo del sector cooperativista, y él tenía una gran incógnita sobre qué es lo que quiere el gobierno, cuáles son sus motivaciones para lo que se propone dentro de esta ley. Y le pregunto a usted, tras la lectura de esta ley, tras las declaraciones públicas que se han hecho también por parte del gobierno, ¿qué es lo que ha motivado este cambio en las regulaciones? ¿Está primero la protección a los depositantes? ¿Está la necesidad de una mayor supervisión y control en el sistema financiero? ¿O se están corrigiendo distorsiones en el sistema financiero cuando se sabe que las cooperativas en una década han cuadruplicado su tamaño, han captado, nos decía este experto, un 30% del mercado financiero bancario en general, convirtiéndose de alguna manera también en una fuerte competencia para los bancos, pues atienden a más de 6 millones de socios, canalizando el 70% del microcrédito en los sectores rurales. ¿Cuáles son las razones de fondo? ¿Cuál es su lectura? No sé cuáles sean las razones de fondo del gobierno, pero sí sé cuáles son mis razones de fondo y son las que usted acaba de señalar. Déjeme decirle algo. Tampoco es que la situación en la forma que están estructurados los bancos en el Ecuador sea ninguna maravilla, porque lo que usted tiene aquí en el sistema bancario es un mercado oligopólico, donde 5 bancos, exageradamente 6, controlan más del 70% de los depósitos y de los créditos. Y de ahí hay 2 bancos que fundamentalmente tienen el mayor número de depósitos en número y en valor, y también el mayor volumen de crédito. Entonces usted tiene aquí literalmente un mercado bancario oligopólico. El ampliar el número de bancos me parece que le favorece a la gente porque generaría mayor competencia, siempre y cuando esta nueva Junta de Regulación Monetaria y Financiera haga lo que debe hacer, es decir, política monetaria y financiera, y no permanezca como las 2 anteriores cruzadas de brazo durante 5 años. De manera que a mí no me parece esa una mala idea. Yo creo que las cooperativas no deben ser unas cooperativas gigantes,
no me parece conveniente para la seguridad de la gente. Yo no estoy anunciando con esto ningún problema, ni digo que hay ningún problema. Yo creo que hay estabilidad de lo que se puede ver en los números, pero las cooperativas no deberían ser cooperativas gigantes porque los controles sobre las cooperativas son diferentes a los controles y las regulaciones sobre los bancos. Entonces, una cooperativa que sobrepase determinado nivel, determinado volumen de depósitos, determinado volumen de crédito, debería pasar al sector bancario. Me parece que sí, pero previo un análisis donde en primer lugar los cooperados tengan voz, digamos, derecho a opinar, y donde haya un análisis técnico, no político. La posibilidad de incrementar el número de bancos me parece a mí positiva. Mire, tan positiva que en todas las campañas electorales los candidatos decían que iban a traer los bancos extranjeros para bajar las tasas de interés. Primero, lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Pero no ha venido ningún banco extranjero. Lo que sí me parece malo, en términos de este artículo de la ley y en general de la ley en la parte económica, este es un tema, el de las cooperativas, que antes de aprobar la ley había que pedir criterios a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, más que criterios e informes. Lo mismo al Banco Central y también a la Superintendencia de Bancos. Que yo sepa, no existen esos análisis y esos informes. No sé si existirán en forma reservada, pero por lo menos no se han hecho públicos. Antes de aprobar una ley que modifica de manera tan sustantiva 20 cuerpos legales diferentes, debía haber sido necesario realizar este tipo de consultas. Infortunadamente, aquí tenemos una asamblea que está aprobando las cosas, simplemente levantando la mano. Yo he escuchado... Hablando de consultas, perdóname que nuevamente intervenga, pero el sector cooperativista incluso habla de que sería necesaria una consulta previa, dada el número de cooperados que integran las cooperativas. Por allí nos señalaban que la cooperativa más grande del país tiene 1,5 millones de cooperados, el sector en general. No me atrevo a dar una cifra, pero deben ser varios millones. Y quizás añadiendo a esto, entre las preocupaciones de Economista Flores, es que al pasar de ser cooperativa a ser un banco, tendrían que encontrar quienes capitalicen esta institución financiera, y quienes son actualmente los socios de la cooperativa pasarían a ser clientes. Sí, es exactamente como ustedes lo están diciendo. Pero más que mirar el número de cooperados, hay que mirar el volumen de los depósitos para ver con qué se respalda esos depósitos adecuadamente. Con esto yo no quiero sembrar ningún tipo de duda sobre la estabilidad de las cooperativas, pero me parece a mí, por la experiencia que tiene el Ecuador, y ese sería en definitiva mi consejo, que las cooperativas que sobrepasen determinado nivel de depósitos y de volumen de crédito deben pasar al sistema bancario con mayores seguridades. ¿Para quiénes? Para los depositantes, que eso es lo que interesa. Yo creo que las cooperativas no deben rebasar determinado nivel. Mientras que se multipliquen las cooperativas, está bien, en tanto en cuanto el mercado financiero lo permita. Pero el tener unas cooperativas, más bien que tienen un mercado bastante oligopólico también, concentrado, no es bueno para nadie. No es bueno para nadie. Y en el tema bancario también hay que abrir los bancos, porque aquí tenemos 22 bancos, pero como les digo, los depósitos están concentrados en 5 y las utilidades están concentradas en 5, y de los 5 en 2, y no solamente los depósitos, sino los volúmenes de crédito. Este es un mercado abiertamente oligopólico. Lo que usted está señalando son parte de esa etiqueta que ha utilizado el gobierno, los legisladores, al hablar de este tema de que hay un riesgo sistémico en el sector cooperativista. No coincido con esa apreciación. Yo no creo que el sector cooperativista tiene un riesgo mayor que el sistema bancario. Yo creo que los riesgos son los mismos y tiene mucho que ver con la economía ecuatoriana. Pero con la experiencia que tenemos los ecuatorianos, sobre todo de las crisis anteriores que hemos pasado, mi punto se centra en lo que ya les he dicho. Las cooperativas, en mi concepto personal y técnico, no deberían pasar determinado nivel, no de cooperados, sino de depósitos y de volumen de crédito, por los respaldos que se deben tener. Si pasan ese nivel, y creo que no serán más de 2 las que pasan seguramente,
Si pasan y eso también habría que hacer un informe previo para verificar. Si pasan ese nivel, deben entonces transformarse en bancos con otro tipo de regulaciones y otro tipo de controles, con base a las normas de Basilea, por ejemplo. A mí me parece que las cooperativas, mientras mayor sea el número de cooperativas que se amplíe el número de cooperativas en el país, se diseminen en el país, es positivo, en tanto y en cuanto el mercado financiero lo permita, porque no se trata de multiplicar cooperativas sin ton ni son que incrementan los riesgos. Por ejemplo, cuando quiebra una cooperativa, nadie responde. Los certificados que en definitiva se tiene, los seguros que en definitiva se tiene para respaldar a los cooperados, igual que a los bancos, es un certificado, es un seguro realmente muy pequeño, ¿no? Realmente muy pequeño. No es un seguro fuerte como debería ser. Sirve, no digo que no sirve, pero no lo suficiente y lo necesario. Entonces, todo depende de cuál sea el volumen de operaciones y de depósitos. Ese a mí me parece un punto clave. Este análisis que le estoy diciendo, no he visto que la Asamblea hizo. Y no estoy de acuerdo en la forma en que la Asamblea está aprobando las leyes sin el debido análisis, sin el debido procesamiento. Pues esas son leyes extremadamente importantes, cambios extremadamente importantes. Esta ley, llamada de integridad nacional, modifica 20 cuerpos legales. Ha cometido el absurdo de eliminar un derecho adquirido de los trabajadores, bueno o malo, pero es un derecho adquirido de los trabajadores y la Constitución impide eliminar los derechos adquiridos de los trabajadores. Economista Flores, siempre en aras de tratar de brindar la mejor información al público sobre lo que usted se refiere, de alguna manera sería contradecido con lo que se dio en la cooperativa de la Cámara de Comercio de Ambato. Allí la Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE cubrió hasta $32,000 por depositante, se dieron cifras, se habían entregado $45,5 millones a 71,000 socios y con esto se dijo se había cubierto el 99,6% de los ahorristas. ¿Y qué pasa a los que no son pequeños ahorristas, los que tienen mayores ahorros? Que serían el 0,4% de los depositantes. Déjeme decirle esto, no importa. Claro, pero comparemos, antes de escucharle, comparemos esto con lo que sucedió en el feriado bancario. Claro, a eso mismo me iba a referir. Pero los ahorristas o los ahorradores reciben un porcentaje, ¿no es cierto?, de sus ahorros. Algunos cubrirán en su totalidad con el seguro del COSEDE, otros solamente cubrirán una parte. Entonces, el resto no recibe y pierde. Y lo que usted requiere aquí es tener mayores seguridades para la inversión, no menores seguridades. Entonces, este regateo de los ahorros puede ser bueno en determinado momento, pero el ahorro financiero en el Ecuador es absolutamente insuficiente. Tan insuficiente que el Ecuador tiene una deuda pública dramática, precisamente por falta de ahorro financiero interno. Entonces, lo que hay que aquí es incentivar el ahorro. Mientras más gente ahorre o pueda ahorrar y traiga sus recursos al Ecuador, en buena hora. Pero para eso usted también necesita garantizar los ahorros que se están dejando en las instituciones financieras. Entonces hay que mirar cuáles son los términos de liquidez. Es bueno que los pequeños ahorradores estén garantizados. Pero ¿y qué pasa con los medianos y con los más grandes? Esos que pierdan nomás su dinero. ¿Cómo entonces fomentamos el ahorro financiero en el Ecuador? Bien. Mire, este es un tema lo suficientemente complejo como para que la Asamblea lo haya aprobado así de una, como suelen decir los muchachos. Había que tener mayores reflexiones, mayores recaudos y mayores informaciones de instituciones especializadas. Pero la Asamblea simplemente lo Es que parece que hay mucha fe en la mayoría de la Asamblea en lo que viene en las propuestas del Ejecutivo, pues lo aprueban ejecutivamente sin mayor debate en la Asamblea, sin mayores reflexiones. Sin perjuicio que se refiera también a este tema, no podemos terminar este diálogo, economista Flores, conociendo su punto de vista sobre el tema de la inversión extranjera en Ecuador, que sigue absolutamente deficitaria comparando con cualquier país, particularmente con países vecinos como Colombia
Colombia o Perú. Una inversión extranjera en el 2023 de $475 millones, 2024 $232 millones, y para este año el presidente de la República, como producto de este nuevo viaje, habla de 1.000 millones en el sector eléctrico, sumados me parece que eran unos 400 o 500 millones con Emiratos Árabes Unidos de un viaje anterior. ¿Cómo ve usted esta situación? Y estas cifras que usted habla de inversión extranjera directa, ni siquiera es inversión neta. Buena parte es reinversión de los propios recursos. Mire, en el Ecuador hay al menos dos razones fundamentales que conspiran con la posibilidad de tener mayor inversión extranjera directa, es decir, mayor inversión externa. La primera, el deplorable estado de las instituciones del Ecuador. En el Ecuador no existe institucionalidad, ni existe Estado de Derecho que garantice las inversiones, que es lo que buscan los inversionistas. Justamente por estos trabajos respecto de lo que significa la institucionalidad y el Estado de Derecho, les acaban de dar hace poco el Premio Nobel de Economía a dos ilustres economistas, Robinson y Acemoglu, que dicen que cuando los países no tienen instituciones sólidas, no viene la inversión. Y no solo que dicen eso, sino que los países progresan muy poco. El Ecuador requiere tener una verdadera institucionalidad. Aquí no existe institucionalidad, lo vemos todos los días. Y el Estado de Derecho que hay en el Ecuador es un Estado de Derecho precario. Aquí la gente no está garantizada, ni siquiera por la Constitución, no digamos por las leyes. Los inversionistas también están mirando esto y entonces no quieren arriesgar su dinero. Y lo primero que piden es que cualquier diferencia sea juzgada internacionalmente, lo cual tampoco es ninguna garantía. El Ecuador necesita tener institucionalidad y Estado de Derecho sólido. Acaba de salir el índice de Estado de Derecho, lo que se llama a nivel internacional el índice global de Estado de Derecho. ¿Sabe? De 142 países, el Ecuador está en el puesto número 97. Y los que están más abajo son fundamentalmente países africanos, ¿no? Que están en situación realmente muy seria, ¿no? Entonces, esto es algo que no podemos evitar. Y el otro problema serio que tenemos aquí por el tema de la inversión es que es un mercado pequeño con una capacidad de demanda restringida. ¿Qué es lo que les interesa a determinados inversionistas? Llamados inversionistas. Porque yo creo que esa no es inversión productiva, sino un negocio. Que les entreguen campos petroleros en producción. Que les hagan concesiones mineras con términos extremadamente favorables para las empresas extranjeras y no para el país. Que les entreguen el oleoducto 20 o 25 años más en concesión para hacer grandes ganancias a costa del sacrificio del Estado. Cuando el Ecuador podría entrar en una suerte de economía mixta y tratar de favorecer la inversión extranjera con una participación justa para los unos y para los otros, es decir, para el Estado y para los inversionistas. Pero no puede ser que el Estado, por ejemplo, en más de 20.000 millones, que significa que obtendrá de utilidad a los precios actuales de los minerales actuales, la mina SolGold se llama la empresa que va a administrar la mina Cascabel, ellos se llevan 20.000 millones y al Estado le dejan 1.500. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Entonces, cuando hablamos de inversión, hagamos la diferencia, Gustavo. Hablemos de inversión productiva. La inversión productiva es la que genera mano de obra, condiciones justas de trabajo, no precarias condiciones de trabajo, la que empuja el PIB, el crecimiento del PIB, la que genera empleo sostenido y estable. Eso es inversión productiva. Para lograr eso, que es lo que requiere el Ecuador, una de las condiciones fundamentales es tener institucionalidad y Estado de Derecho. Y de esto, en la academia a nivel mundial no hay ninguna duda. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado, economista Flores. A ustedes, muy amables, un buen día. Han escuchado al economista Marco Flores, experto en economía de Ecuador, refiriéndose al tema de las cooperativas y también al de la inversión extranjera deficitaria en el país. Como información de última hora,